La caída del muro de Berlín, el fin del mundo bipolar, la Guerra Fría. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en 4 sectores ocupacionales. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron 2 monedas, 2 ideales políticos y, finalmente, 2 Alemanias. En 1949, los 3 sectores occidentales, franceses, estadounidenses e ingleses, pasaron a llamarse la República Federal Alemana, y en el sector oriental, soviéticos, se convirtió en la República Democrática Alemana. La República Democrática Alemana comenzó a darse cuenta que sufría la pérdida de su población, especialmente altos perfiles. La noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos solo 2. A la mañana siguiente se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba las 2 partes de Berlín. Los medios de transporte se vieron interrumpidos. Ninguno podía cruzar de un lado al otro. Durante los días siguientes comenzó la construcción del muro de ladrillo y las personas cuyas casas estaban en línea de construcción fueron desalojadas. El muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3.5 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aguantar su resistencia. Acompañado al muro se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaba constantemente vehículos militares, sistema de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Tratar de escapar era similar a jugar a la ruleta rusa. Emprendido ya el proceso reformista, tras llevarse numerosas protestas, Mikhail Gorbachev, buscando emprender reformas que ayuden al tema de la cohesión, se quiso llevar la firma del Tratado de la Unión. Una parte del Partido Comunista se opuso a Honecker. Las manifestaciones eran multitudinarias cuando el secretario Günter Schabowski, en una rueda de prensa el 9 de noviembre de 1989, anunció erróneamente que de inmediato quedaba derogada todas las restricciones para viajar de un lado al otro. Enterados del anuncio, del otro lado del muro, una muchedumbre se congregó para recibirlos, a la que solo unas horas antes, aventurarse cerca de la barrera había significado la muerte inmediata. Pero ahora muchas manos desde el otro lado se extendieron para ayudarlos. El socialismo soviético había caído y con él su muro de la vergüenza. Mientras sucedían los conflictos en Alemania, al mismo tiempo, en el continente europeo, que apenas había comenzado a sanar las heridas de la guerra, y más en concreto, Alemania, la gran derrotada de la Segunda Guerra Mundial, fue el escenario del nacimiento de la Guerra Fría y el mundo bipolar. La Guerra Fría se extiende a Asia y da paso a la Revolución Comunista China y a la Guerra de Corea en 1950 y 1953. En 1989, se sucedió una serie de transformaciones que sacudieron a Europa y al mundo. Se inicia una serie de movimientos independentistas en las naciones donde convivía cultura, idioma y religiones distintas a la URSS. Se agrega Checoslovaquia y Yugoslavia, que en el primer caso su separación fue pacífica, creándose la República Checa y Eslovaquia en 1993. En el caso de Yugoslavia fue mediante un conflicto bélico brutal. De la desintegración de este país surgieron Eslovaquia, Croacia, Bosnia, Yugoslavia, Macedonia, Serbia y Montenegro. Las revoluciones de 1989 en Europa significaron el derrumbe del sistema socialista y la pérdida de la zona de influencia que la URSS había construido tras la Segunda Guerra Mundial, quedando solo Estados Unidos como la gran potencia mundial ante el fin del mundo bipolar. Entre 1989 y 1991 se llevó a cabo una serie de reuniones y acuerdos entre Estados Unidos y la URSS que daban por terminado el conflicto, la llamada Guerra